doctor Enrique Gómez Martínez de Salvación Nacional. Muy buenos días. Fernando, Demar, muy buenos días. Un saludo a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. ¿Cómo se encuentra? Bien, señor, muchas gracias. Doctor Gómez Martínez, ¿qué daño hace un reconteo de votos? ¿Qué daño A la puede democracia hacer? ninguno. A la democracia ninguno. Eso no puede. A la democracia le sirve. A la democracia le sirve. A la democracia le sirve. Y entonces, ¿por qué la mayoría de los partidos, claro, lo que no quiere decir la mayoría de los electores o de los sufragantes, no, la mayoría de los partidos, que son muchos, han pedido que no se haga reconteo de votos? Y entonces, después de las cosas que hemos visto y que hemos sabido de estas elecciones del 13 de marzo, ¿quién va a creer en el proceso electoral colombiano? Pues sí quedaron muchas dudas. La reunión de la Comisión de Seguimiento Electoral de ayer fue un circo, una cosa como de locos, donde pues realmente era el mundo al revés. Quienes se acusaban de fraude a la registraduría y a los escrutadores, entonces salieron a respaldar las instituciones en una postura claramente antidemocrática, y solamente el Centro Democrático, el Partido Conservador y Salvación Nacional, pues nos mantuvimos en lo que es lógico, y es que si se ha puesto en duda por error o por cualquier otra causa, ese preconteo tan enormemente costoso que es parte de la responsabilidad de la registraduría nacional del Estado Civil, pues lo razonable, lo saludable era efectuar el conteo. Las explicaciones del registrador Fernando sobre la serie de errores que condujeron a ese aforo indebido en el preconteo de los votos de las listas cerradas que estaban en la parte inferior de las páginas del E14, pues eso es de llorar. O sea, cuando usted oye las razones del señor, pues todo es de llorar, todo es de llorar. No me queda claro, y yo lo planteé allí, que la Salvación Nacional está en la misma posición de pacto histórico en una página diferente del E14. Si lo del pacto histórico se hizo de oficio o realmente corresponde a impugnaciones en mesa, porque no es posible. Si el error se produjo en la transmisión, no pueden ser impugnaciones en mesa, tuvieron que ser impugnaciones en las comisiones departamentales o municipales. Nada de eso se explicó. ¿Por qué se decidió o se llegó a la conclusión de la necesidad de hacer el reaforo? Ahí salió beneficiada Salvación Nacional con 900 votos, pero Salvación Nacional, por ejemplo, no pudo presentar impugnaciones porque no le expidieron credencial a ninguno de nuestros 3.274 testigos. Entonces usted ve, y es un mundo de farsa, de show. Tuvieron a la mitad del Estado colombiano ahí frenado, simplemente como para exculpar la incompetencia del registrador, y el Consejo Nacional Electoral, que es una entidad, en mi opinión, oscura y difusa, logró lo increíble, logró evitar pronunciarse sobre los problemas que son de su competencia, porque todos sabemos que ese escrutinio en últimas le queda a cargo de los jueces como delegados. Los jueces no son jueces de la causa, sino que sigue siendo el Consejo Nacional Electoral. Los jueces son los operadores del escrutinio, porque la nación pone en ellos y en los notarios pues el cuidado de la buena fe para hacer el proceso de escrutinio y atender las impugnaciones, pero el juez de todo ese proceso es el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mientras el encargado de las elecciones comete toda clase de errores a un costo gigantesco de cientos de miles de millones de pesos, por el otro lado, el juez del procedimiento administrativo electoral logra pasar de agache en el que yo creo que es el error histórico en la función de divulgación más grande de la historia de Colombia. O sea, la proporción del error es monumental. Entonces, pues fue un circo una comedia de errores, un circo de payasos que realmente me obligó a mí a insistir en la renuncia del registrador. O sea, no podemos seguir teniendo funcionarios públicos que asumen tamañas responsabilidades del Estado, que fracasan de manera estruendosa y siguen ahí entregando explicaciones sobre su fracaso, la vergüenza, la falta de decoro, la falta de compromiso ético con el ejercicio del cargo que evidenció el registrador Vega debió motivar su renuncia, y ningún otro partido la pidió.
Y como usted bien dice, los otros partidos al acomodo, como ya nos tienen acostumbrados, sobre todo los partidos tradicionales, y cuando llega la hora de batir el tambor en defensa de la democracia, prefieren ir a resguardar su platico de lentejas, sus curules y sus pequeñas parcelas de poder. ¡Qué horror! Entonces, doctor Gómez Martínez, quien se iba a pronunciar era el Consejo Nacional Electoral para determinar si se hacía o no se hacía reconteo de votos. Entonces, el Consejo Nacional Electoral no tuvo que pronunciarse, pasó de agache, como decimos los colombianos. Así se dice, sí señor. Pero entonces, por lo menos lo que se dijo verbalmente, Centro Democrático, Conservador y Salvación Nacional, deberemos presentar solicitudes. Yo creo que el artículo 265, numeral cuarto de la Constitución Política, sí obliga al Consejo Nacional Electoral, en busca de la verdad, a efectuar la revisión y reconteo de los escrutinios, y como pretensión subsidiaria Salvación Nacional va a pedir que por lo menos se haga el reconteo de todas las mesas en las que aparecemos con votos en cero, por lo que le digo de que si la causa que informó ayer el registrador es cierta, pues nosotros tendríamos el mismo problema de que se tomó mal la foto supuestamente el E14 al momento de transmitirlo. La parte de abajo del formulario impreso no salía en la foto, y por eso la máquina no registraba los votos. Eso es, en teoría, esa es la explicación que le dan, además de ostensibles violaciones a sus deberes legales por parte de los jurados en el diligenciamiento del E14, problemas que según el registrador él había anticipado y no solucionó. Entonces, ¿qué pasa en la medida de diligencia de la conducta culpable? Si un error es predecible y no se evita, pues genera responsabilidad, por lo menos responsabilidad moral y política. Y en este caso, el registrador cerró la discusión hacia las 2:30 de la tarde, alegando que él lo que era víctima de la mala leche de los partidos que lo acusaban. Es que el mundo al revés, Fernando. Estamos viviendo realmente en un escenario donde la pobreza de los líderes, la falta de ejemplo y el abuso de lo público, pues produce ese tipo de situaciones donde al final de negligente, errado, de haber puesto en riesgo la integridad de la democracia colombiana, el registrador salió con la corona de víctima que hoy día se usa tanto por parte de quienes perturban el orden público, proponen la tiranía o fallan en sus responsabilidades públicas. Usted hizo una cita constitucional y yo me permito repetirla ante nuestros oyentes para que sepan de qué hablamos. El Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes atribuciones especiales, dice el artículo 265 de la Constitución, que ha sido modificado por el acto legislativo número 1 de 2009, es decir, de ayer, cuarto. Además, de oficio o por solicitud, revisar escrutinios y los documentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso administrativo de elección, con el objeto de que se garantice la verdad de los resultados. Esto es lo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral, no puede pasar de agache. El Consejo Nacional Electoral está violando expresamente la Constitución Política en el artículo que acabamos de leer. De hecho, Fernando, hay resoluciones mismas del Consejo Nacional Electoral que reglamentan de alguna manera esto que la jurisprudencia ha llamado el principio de saneamiento electoral, y el Consejo de Estado, en un caso que es bien, histórico, digámoslo así, en la jurisprudencia electoral del país, que es la devolución de la personalidad jurídica al movimiento Mira a raíz de las elecciones del 2018, ha dicho que es obligación tanto de los escrutadores como del Consejo Nacional Electoral de proceder al saneamiento. Con base en la información que recibimos ayer y con base en el artículo y numeral que usted acaba de leer y el presidente del Consejo de Estado, pues vamos a solicitarlo. Yo sí creo que pues mucha gente me escribió y me dijo, ¿para qué se echa al registrador encima? ¿Para qué se echa al Consejo Nacional Electoral encima? Es que esto no es hora de conveniencias, estas no son horas
de acomodo. Estas son horas de lucha en pro de la defensa de una democracia que, en mi opinión y en la de muchos de los seguidores del movimiento, pues está en riesgo. En uno de sus momentos definitorios, la ética de los políticos y de muchos colombianos es deje así que ese registrador después se la va a cobrar. Y yo sé que ese es el talante de ese tipo de funcionarios, pero cómo dejar pasar semejante fiasco, semejante mancha al proceso democrático con efectos electorales concretos, con transformación y alteración de las mayorías del Congreso y afectación de muchos partidos y sin una explicación clara, ni siquiera documental. No hay una carta, no hay un informe, no hay una investigación. Le pasan a usted, Fernando, un PowerPoint con 6 diapositivas y eso fue la democracia colombiana. Yo personalmente sí quiero que se pronuncie el Consejo Nacional Electoral, que ojalá proceda al reconteo general y si no, que por lo menos proceda al reconteo parcial en los casos en los que pudo Salvación Nacional verse afectado, para que le abramos el motor a lo que pasó y haya una autoridad judicial, ¿cierto?, que mire el asunto, porque ellos lo que quieren es como echarle esta cobija de solidaridad, no afectemos las instituciones. Cuando los partidos, y lo dije ayer en mi intervención, eran los primeros que venían subvirtiendo el orden, denostando de las instituciones a toda hora, en particular las de la organización electoral, y ayer en el acomodo que tanto define el régimen que denunciaba Álvaro Gómez, todo el mundo encontró su zona de conveniencia y pasaron de agache los partidos, pasó de agache el registrador, pero pasó de agache el Consejo Nacional Electoral y de nuevo el presidente Duque que un día dice una cosa y otro día dice otra y pues realmente no ejerce un liderazgo cabal para una república que está en crisis. Doctor Enrique, Está en doctor crisis, Fernando, no hay duda, sí, de Mar. me recuerda a Miki Rodríguez, un oyente de la Hora de la Verdad, que usted ha hablado de reforma a la justicia. Y es que tiene que hablarse de reforma a la justicia en momentos como estos, donde vergonzosamente no escuchamos las voces, y lo decíamos en el oído hace un momento con el doctor Fernando, no escuchamos las voces del presidente de la Corte Constitucional o el de la Corte Suprema de Justicia o el del Consejo de Estado, que son los que escogen al Registrador Nacional del Estado Civil, según eso, por un concurso de méritos, lo que dice la ley. Aquí habrá que hacer una reforma jurídica, una reforma fundamental a la administración de justicia, y usted lo ha propuesto. Dentro de los puntos que hemos propuesto, Ademar, es eliminar esas facultades electorales, que lo que han hecho es, al fondo, consolidar ese régimen de complicidades entre las ramas del poder público, no para colaborar armónicamente y hacer que el Estado funcione mejor, no, para perfeccionar el chantaje entre las distintas ramas del poder público en pro en esa red de complicidades, permitir que cada quien ordeñe al Estado por su lado, cada quien abuse del Estado por su lado, y nos lleve a esta situación pues insostenible de tener un registrador cuestionado desde el día 1 de su gestión o de su elección, pero que a la hora de la nona lo único que sabe es lagartear, pues pasar diapositivas, y cuando llega la hora del resultado fracasa estruendosamente. ¿No lo acompañarán a usted los partidos que ya lo acompañaron en una primera manifestación solicitando el reconteo de los votos? El Partido Conservador y el Partido del Centro Democrático, ¿no lo acompañarán en esa cartica en la que ustedes, en desarrollo de lo que prevé el artículo 265 de la Constitución, pidan el reconteo de los votos? Por lo menos en la cultura oral, el doctor Omar Yepes fue claro y expreso en que no había consenso en relación con no hacer el reconteo. No sé cuál sea la decisión institucional de ellos. Ellos están en una posición jurídica diferente porque tienen 65.000 impugnaciones por tramitar que no se han resuelto en los escrutinios. Los abogados del Consejo del Partido Conservador señalaron de manera muy enfática que se les había inhibido la posibilidad de presentar muchas impugnaciones. Usted sabe que la gente deja anotaciones en el preconteo, y con base en esas anotaciones se confirman las impugnaciones en las comisiones municipales, pues porque los partidos no tienen abogado en cada puesto de votación, pues entonces los plazos en los cuales se ha cerrado el escrutinio en muchas comisiones departamentales han sido sumamente escuetos,
y digamos, como no hay reglamentación sobre el plazo de la impugnación, lo normal era que cuando se entregaba el resultado se le daba al partido que había hecho las anotaciones hasta un día para presentar la impugnación formal, y eso, como estamos hablando de un fenómeno siempre de volumen, ¿cierto? Porque esto, pues en cada departamental hay miles de mesas, pues esa fue una de las críticas adicionales ayer al proceso de escrutinio. El consenso es que quien impugnó, y que simplemente se hace el proceso de escrutinio y se concluye el proceso de escrutinio como viene adelantándose, y yo sí espero que o bien en conjunto con Salvación Nacional o autónomamente los tres partidos que expresamos la inconformidad, siendo obviamente el centro y el conservador pues los más relevantes en votación, se mantengan en el curso y no se ahorren ahora por comodidad o por pereza este asunto. Yo creo que hay que hacerlo, yo lo voy a hacer. Voy a llamar a los directores y preguntarles si lo hacemos mancomunadamente o cada quien por su lado, en la medida en que, insisto, Fernando, las situaciones prácticas de cada partido son distintas, pero yo sí creo que hay que hacerlo y espero lograr radicar hoy o mañana más tarde. Enrique Gómez Martínez, candidato presidencial por Salvación Nacional, ha estado con nosotros en la Hora de la Verdad. 8:04 minutos.